Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre todos los escenarios posibles, también voy a comentar cómo adaptarnos emocionalmente a estos mercados y por último vamos a volver al tema Tether, al tema del día de hoy, porque hay que explicar cuáles son las opciones, cuáles son las posibilidades y qué hacer según vaya saliendo nueva información. Antes de empezar con el vídeo, recordaros que no es consejo de inversión nada de lo que diga y que debéis hacer vuestra propia investigación antes de tomar ninguna decisión. Vamos primero con la dominancia de Bitcoin porque es lo que nos va a señalar si es interesante entrar en altcoins o no. Aquí a la derecha vemos el volumen en cuanto a zonas interesantes o zonas de soporte resistencia y ahora estamos en una zona crítica que si rompe hacia abajo puede ser interesante para las altcoins y si vuelve a rebotar al alza puede ser interesante de nuevo para Bitcoin. Desde mi punto de vista, empieza a ser un momento en el que los que tienen Bitcoin se plantean si deberían comprar otros activos como si fueran inversores en capital riesgo, es decir, como si hablaran con startups, como si hablaran con proyectos emergentes y pudieran coger una parte de su Bitcoin e invertirla en altcoins, invertirla en proyectos emergentes. Es el caso de XRP, es el caso de Ethereum, incluso proyectos que son más security o que son más la proyección de una empresa común. Bueno, todo el tema de securities va más allá de la dimensión legal y por lo tanto sí que hay veces que hay que registrar y demás. Hay opciones y hay oportunidades en todos los ecosistemas y hoy voy a hablar de una en concreto. El caso de la dominancia de Bitcoin es muy paradigmático porque mientras haya fuerza en Bitcoin, el dinero va a estar en Bitcoin. ¿Implica esto que haya que comprar Bitcoin o que solo haya que tener Bitcoin? No, implica que si hacéis trading o si planteáis un escenario de movimiento a corto plazo, lo tenéis que tener muy en cuenta porque, como vamos a ver en el gráfico de XRP, poco se puede hacer si Bitcoin no muestra señales de estabilidad porque como estamos viendo hoy, si cae Bitcoin es probable que arrastre el resto de altcoins y si se estabiliza Bitcoin y la gente empieza a decir qué aburrido es Bitcoin, ahí es donde realmente sale el dinero a las altcoins. Eso pasó en noviembre, que bajó la dominancia y el dinero fluyó hacia las altcoins. Vamos con el gráfico de XRP porque hay dos escenarios. Voy a empezar con el escenario bajista a muy corto plazo, que iría en consonancia, iría alineado con lo que estamos viendo de Tether. Básicamente, lo que tenemos que ver no es tanto si se cumple este escenario bajista, sino cómo se cumpliría. Si vemos cómo podríamos proyectar la caída, veríamos que podría encontrar este soporte en el 0,26. Ahora, si vemos el tipo de vela que nos está dejando es una vela de indecisión, puede pasar cualquier cosa. También puede ser acumulación, por lo tanto, vamos a pasar al escenario alcista. Ya digo, si nos vamos para abajo, podría ser interesante observar si rompe o no este soporte, porque como veis, viene siendo ya una zona muy, muy importante y si rompiera hacia abajo con más fuerza, porque no hay casi volumen, hay volumen, pero no demasiado. Si rompiera con fuerza, ahí sí que podríamos ver este soporte y analizar si es lo suficientemente fuerte o no. Ahora, el escenario más optimista sería volver hacia arriba y hacer otro enfoque, ¿vale? Podríamos incluso ver que esta zona ha sido de acumulación en vez de un triángulo, que ha sido de acumulación y cuando hay acumulación lo normal es que los que no lo ven claro se hayan salido, los que lo ven claro hayan entrado
y veamos un movimiento similar al que vimos aquí abajo, que vimos hace unos días. ¿Por qué puede suceder esto? Porque si lo veis, hay aquí cierta simetría. Voy a quitar el BPVR para que se vea mejor. Hay cierta simetría en cuanto a que vemos cómo cae, cómo baja el precio. Aquí lo vimos, lo hemos vuelto a ver. Y cómo deja mínimos crecientes. Si rompiera, ¿vale? Tendríamos que buscar lo que vimos aquí abajo. Tendríamos que buscar una confirmación para saber realmente si es fiable o no esta ruptura, ¿vale? Aquí lo vimos, incluso aquí ya rompió con mucha fuerza. Podríamos incluso extrapolar este escenario y buscar ese objetivo alcista. También os digo que todo esto es más estar preparado que acertar o no acertar, ¿vale? Si estamos preparados, podemos decir, vale, estamos mínimos crecientes y por lo tanto podemos extrapolar más o menos, vamos a poner desde esta bajada, que es la más interesante para el precio, ¿vale? Esta bajada y luego ver qué está pasando en el resto de altcoins. Vale, aquí lo que podemos ver es que nos iríamos por encima de esta resistencia, habría que darle 4 o 5 días y podríamos estar por encima, de hecho es el target, si lo medimos desde aquí, ¿vale? Más o menos el target, sería romper esta resistencia. Y luego aquí buscar un retest o ver cómo interactúa con esta resistencia, si vuelve para abajo o si cierra por arriba. Al final eso es lo más interesante. Si vemos algo como lo que estamos viendo ahora, es un ¿qué pasa? Hay indecisión. La gente está esperando a ver si rompe, a ver qué sucede, ¿no? Y por esta zona ya ha habido intentos de romper sin que hayan salido adelante. Así que es un momento de esperar, no es un momento de entrar en corto plazo ni decir es una oportunidad para comprar porque ha bajado un poco. No, aquí estamos viendo indecisión. Si baja, miramos qué pasa. Si sube y rompe alguna resistencia, vemos y luego hace retest. El tema Tether está muy en el aire y hay teorías tanto optimistas como pesimistas. Así que vamos a entrar al tema Tether porque la parte más negativa es este punto que vemos aquí. Puede estar incluido, es decir, no solo tener un cash o una pila de dinero en efectivo, sino que también puede haber deudas, también puede haber loans. Y esto es lo más peligroso de todo. Además, no me había dado cuenta de que está publicado en su propia página web y incluso se están... Es una contradicción. Esto es que se están contradiciendo a sí mismos porque dicen, incluyendo monedas tradicionales y cash. Vale. Aquí el problema está en los préstamos que reciben de otras entidades, de third parties, que se traduce como empresas afiliadas, empresas amigas. Entonces, esto lo carga el diablo, porque si bien es cierto que no hay una regulación específica, puede que tengan algún tipo de inconveniente. Y claro, lo bueno es que nadan en el limbo, por lo tanto, vale, pues como nadan en el limbo, les tienen que dejar tiempo para regularizar su situación. Así que entre que lo regularizan y sucede todo esto, pueden pasar meses, pueden pasar años, y es simplemente tenerlo en mente, porque si sale pánico mañana, lo interesante es saber vender o saber comprar cuando haya pasado el pánico. No es tanto el decir, vale, voy a predecir exactamente cuándo, por qué. No, creo que hay que tener un poco más de cuidado en ese sentido porque no hay nada confirmado, pero sí que hay que estar pendientes. Bueno, si queréis leer un poco más sobre el caso, os recomiendo mirar estos artículos. Ya sabéis, yo introduzco los temas y cada uno que investigue más por su cuenta si quiere. Aquí tenéis
el meme que les hicieron aquí con Sisi de Binance. Y bueno, al final, ¿cómo puede influir el hecho de que Tether imprima sobre el precio de XRP, sobre el precio de Bitcoin, sobre cualquier precio? Desde mi punto de vista, no es tan problema el hecho de que entre dinero, porque si entra dinero del mundo tradicional es que se valora más el mundo cripto, etcétera, sino que el problema acaba siendo cómo defender, cómo estás respaldando ese dinero, esa creación de nuevo dinero, que en este caso es USDT. Riesgos. Considero que hay que analizarlo como si fuéramos financieros más que como economistas, porque como economistas tendemos a ponernos en el peor escenario posible y tendemos a ser bastante pesimistas. Pero desde un punto de vista financiero, tenemos que buscar una equivalencia, es decir, cómo vamos a mantener este equilibrio de mercado dentro de unos parámetros, pero este equilibrio se mantendría con USDC, con otras monedas estables que podrían comerle la tostada a USDT. Y por otro lado, también tenemos a Bitcoin, tenemos a XRP, tenemos a Ethereum, que podrían comerle la tostada a USDT. Y esto nos llevaría a que USDT tuviera que quemar USDT, tuviera que aumentar reservas. Bueno, al final puede mantener todo igual, pero hay que estar preparado para lo peor y también emocionalmente tenemos que recordar cuando XRP subía, cuando otras monedas ha habido pumps, ha habido subidas exponenciales y estamos en el grupo de Patreon. Si queréis entrar en el grupo de Patreon, debajo tenéis el link. Observando el caso de Cava, que está aquí tonteando con los $2, está en esta zona de los $2. Ya lo intentó hace unos días, el 10 de enero, y volvió a bajar para abajo. Y claro, aquí bajó hasta la zona de 1,44. Pero como veis, luego se recuperó muy bien y otra vez para arriba. ¿Veis? Estas son las tesis que sí que hay que en las que sí que hay que profundizar porque no es nada fácil entenderlas. Yo las entiendo porque vengo del mundo financiero y sé por dónde van los tiros, pero si no lo entendéis, os puede pasar lo siguiente, entrar en Polkadot porque está subiendo un 17% y creyendo que va a seguir subiendo. Sí, está muy bien entrar en monedas que están en tendencia, pero cuidado con la tendencia, porque por ejemplo Litecoin estaba a la quinta y ahora está a la séptima. Incluso si entrasteis en XRP por FOMO, permitidme recordaros que XRP estuvo la tercera y actualmente está la cuarta y puede superar la Polkadot. Pero estos son movimientos a corto plazo y lo que funciona muy bien, los análisis que funcionan muy bien a corto plazo, a largo plazo no funcionan tan bien, no se adaptan tan bien a la realidad. Por lo tanto, cuidado. Hablando de Litecoin y de los rumores de que podría haber un segundo airdrop, la realidad es que no va a haber un segundo airdrop, todo lo contrario, solo se va a incentivar la participación de los miembros de Litecoin si crean activos dentro de Flare, si usan el Spark, que nos tienen que comprar a los que estamos en XRP para crear FLTC. Entonces, para los que estamos en XRP o los que estuvimos en su día en XRP, son muy buenas noticias porque la presión compradora de los miembros de Litecoin va a ser muy grande, va a ser muy, muy grande. Entonces, ellos van a querer comprar Spark para acuñar FLTC. Esto a nivel de precios, que sé que os gusta, se traduce en que nos venimos al gráfico de Flare o de Spark, FLR, y vemos cuál es la evolución del activo. Vemos cómo está evolucionando y vemos cuáles son las oportunidades, porque al final del día sé que queréis escuchar cuál es la proyección, cuál es la predicción y qué activos pueden ser más prometedores.
Tenemos a Spark en máximos históricos, dejó el máximo, bueno, máximos dentro de lo que viene a ser algo cuantificable, porque cuando lo sacaron, ya veis dónde, dónde lo soltaron en ¿cuánto? En un dólar y un poco, ¿vale? Aquí hubo alguno que compró, pues aquí lo sacaron, ¿no? En un dólar. Por cada moneda, que superaría claramente la capitalización de XRP. Ahora mismo estaría en una situación muy interesante que incluso la colocaría en el top 10. Bueno, ya sabéis que desde el principio del canal, y lo podéis checar debajo, ordenando los vídeos del canal, me ha gustado mucho la idea de Flare y he apostado muy fuerte por la idea de Flare. Y la explicación es que todo lo que se está construyendo en Flare me llama mucho la atención, lo entiendo mejor que en XRP y además me estoy especializando en Flare porque la tendencia es hacia lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Flare. Y claro, diréis, muchos que recibieron dinero gratis de Spark van a querer vender al igual que vendieron en las plataformas donde hemos visto trading, al igual que vendieron en Poloniex y al igual que vendieron en Bitrue. La realidad es que con estas noticias de integración de Flare, integración incluso a lo mejor de Polkadot, ¿vale? Podríamos ver que aumenta la demanda por parte de estos agentes. Si estudiamos el gráfico, que ya sabéis que me gusta mucho, oferta y demanda, vamos a ver cuál es el desplazamiento en caso de que sigamos viendo noticias en esta dirección. Bueno, aquí tenemos oferta, demanda y, por supuesto, si conseguimos desplazamientos hacia la derecha de la curva de demanda, vamos a ver que sube el precio. Vamos a ver que sube el precio. Como la oferta va a seguir rígida, no se va a incrementar la oferta para nuevos airdrops, para hacer lo mismo que hicieron en XRP en otros activos. No, lo que se va a hacer es desplazamiento de la curva de demanda porque los que estábamos en XRP queríamos Spark, queríamos desarrollar proyectos dentro de Spark. ¿Y ahora qué está pasando? Que su interés, si no habéis visto la conferencia o la entrevista, os animo a ir a verla, el interés es llegar a Bitcoin, llegar a Ethereum, llegar a Polkadot, llegar a Celsius, llegar a todos los activos. ¿Y esto qué va a hacer? Curva de demanda para arriba, curva de demanda para arriba. Además, es lo nuevo, Spark es lo nuevo. Yo llevo aquí un 300%, he multiplicado por 3. Entonces, yo lo digo porque a lo mejor hay que ver alguna corrección. No, no lo veáis como algo extraño. De hecho, marcaos alguna zona a la que podría corregir o podría ser un buen punto de entrada, como sería el 0,7. Y por mi estilo, os recomendaría esperar. No es consejo de inversión, pero recomendaría mirar, esperar, ¿vale? Porque sí que va con bastante fuerza alcista, pero aquí en cuanto empiezan a llegar los beneficios, pasa que se recogen beneficios y luego volvemos al 0,5. Por lo tanto, importante ir viendo la estructura de mercado, sobre todo cuando no tenemos más pistas, simplemente lo que tenemos es una estructura de mercado y ojo, si alguno cree que el análisis técnico no es tan importante, no es tan relevante, que solo con noticias se puede tirar para adelante, lo primero, que no intente hacer ningún movimiento a corto plazo. Yo prefiero centrarme en los fundamentales, pero sé que los pampamentales, que los catalizadores son fundamentales. Entonces, hago análisis técnico por eso. También porque llega un punto en que esto se va a poner tan loco que lo importante no va a ser los fundamentales, van a ser los análisis técnicos y, bueno, un poco la fortaleza que podamos ver en las tendencias. Claramente hay una tendencia alcista desde a esta zona, ¿vale? Y ahora puede volver otra vez perfectamente con mucha fuerza. Lo que vimos en Spark se puede repetir en XRP y es esta figura de consolidación. Y en general, todas están esperando a que el dinero salga de Bitcoin y entre en estos proyectos. Porque al final es lo nuevo. Spark es
estilo Polkadot en cuanto a valoración. La gente ve, oye, ¿qué es nuevo? ¿Qué va a subir porque la gente no lo conoce? Spark, pues venga, vamos para allá. Y con Polkadot pasa lo mismo. Yo hice un vídeo de Polkadot. No voy a traerlo y voy a decir os lo dije y tal, no. Prefiero que analicéis la siguiente tendencia. La siguiente tendencia se llama Flare, se llama Spark. También tengo algún activo destacado por aquí, pero es que tenéis que hacer vuestra propia investigación porque hay oportunidades en muchos activos y solo vosotros podéis determinar dónde están las oportunidades que más se adaptan a vuestro perfil. Otro activo que también tiene el apoyo de Ripple es Vela Protocol. Y más que analizar la potencia que puede llegar a tener, quiero advertir de los riesgos de entrar en promociones o en hype máximo. Recuerdo que hubo una estructura de mercado muy similar a la que vimos en Spark y por eso digo que hay que buscar cuál es el suelo, cuál es el soporte y a partir de ahí estudiar una entrada. Ya cuando se empieza a ver que la gente entra, que se leen los documentos y que los que buscamos proyectos con buenos fundamentales vemos que hay valor, pues aquí sí, incluso te puede hacer otro retest a la zona de soporte, vale. ¿Qué hace? ¿Mínimos crecientes? Pues mal no va. Otra cosa es querer hacer un trading muy intenso, muy intensivo, ahí ya nos podemos pillar los dedos. Pero en cuanto a pensar si se va a ir a cero o no, creo que lo importante es usar un poco de análisis técnico, ver que aquí puede haber un soporte y bueno, al final dices, estamos evitando entrar en máximos históricos o estamos evitando perseguir pumps. No se persiguen los pumps, se prepara uno para el pump y después llega el pump. Y hay que respetar el pump de otro. Yo respeto mucho el pump de Polkadot, entre otras cosas, porque tengo Polkadot y tengo Ethereum y tengo Bitcoin. Pero claro, hay que respetar el pump hasta de activos que no nos gustan, porque el pump vendrá a ti en el futuro. Es una filosofía de vida que creo que hay que tener muy presente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad también tener un poco de caramelitos, ¿no? Para hacer la espera mucho más digestiva y mucho más placentera y decir, bueno, pues os colocáis aquí los activos que suben más y os recordáis que no todo es ver caídas, 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 consolidaciones, espera, sino que también podemos ver algún patrón un poco más deseable. El caso de Flare es, si digo que hay que promediar a día de, bueno, digo que yo promedio, eh, todos los activos en Spark todavía más, porque al final tenéis una volatilidad que no se puede gestionar en cuanto a ver ahora. No, al final es más interesante tener un plan de promediar y poco a poco ir promediando, ir comprando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.